Exministro, exgerente de Ciudad Barranquillero, emprendedor, deportista, candidato a la alcaldía. ¿Será que ya en lo poquito que falta para la campaña se confirma que Jaime Pumarejo es imparable? ¿Qué es más imparable, la ciudad de Barranquilla o usted como aspirante? Bienvenido y hablemos claro, clarito. Bueno, Mabel, la ciudad siempre, Barranquilla es la suma de muchas voluntades, de muchas fuerzas, y por eso siempre la ciudad, cuando tenemos una causa común, será más fuerte que uno de sus miembros o uno de sus ciudadanos. Indudablemente Barranquilla ha tenido una década de oro con las administraciones de Alex Char, de Elsa Noguera, pero hay cosas que no se superan. La movilidad, y usted estuvo ahí, y la seguridad. Son como, digamos, las verruguitas, las cositas, los lunares que hay que trabajarle. ¿Qué plantea ahí? Bueno, la movilidad es un tema interesante porque para la gran mayoría de los barranquilleros la movilidad ha mejorado. Porque nosotros hemos pavimentado 1.800 vías que antes no tenían pavimento. Uno lo percibe cuando va a la calle. Exacto. Entonces, para la gran mayoría de los barranquilleros la movilidad ha mejorado. Ahora, hay áreas en el norte de la ciudad donde hay que trabajar la movilidad y mejorarla. Pero tenemos que tomar una decisión. Y esa decisión es que la movilidad tenemos que estructurarla alrededor del transporte público de calidad. Porque las ciudades que han logrado mejorar su movilidad no la hacen priorizando el carro, la hacen priorizando el transporte público. Eso quiere decir que tenemos que poco a poco integrar en los próximos 4 años todo el sistema de transporte público hacia un solo sistema. Y que tenemos que proyectarnos en los próximos 20 años dónde va a ser nuestra primera línea de metro ligero, dónde va a ser nuestro primer metro elevado, dónde va a caber, por ejemplo, lo que vamos a iniciar el otro año, el bus que va por el río Magdalena y que llega hasta el sur del Atlántico. Todos esos proyectos se concatenan para darnos la oportunidad de que no todo el mundo necesite una moto y un carro, sino que se pueda montar en un transporte público de calidad. Porque decía un urbanista muy famoso, querer arreglar la movilidad haciendo más carreteras es como querer arreglar la gordura ensanchándote el cinturón. O sea, no se arregla nada. No se arregla Advierto nada. En su respuesta a una visión y un compromiso metropolitano, de metrópoli para Barranquilla. Y ahí es clave también, bueno, copiándonos un poquito de su compañera de fórmula, Elsa Noguera, la clave es la gente, el conductor, el peatón. La movilidad también mejora a partir de eso. Así es. Nosotros tenemos una tarea y es, no solo tenemos que propender porque el transporte público mejore, también le tenemos que dar mejores opciones para que la gente pueda parquear en sitios adecuados y no invada, por ejemplo, el andén del peatón, para que la gente pueda encontrar en la bicicleta un método alternativo pero viable. Porque hoy, bajo el inclemente sol o las condiciones de tener que subirse y bajarse, desafiar a un bus por el uso del carril no es pertinente. Lo que tenemos es que poco a poco dar esa migración para que Barranquilla se vuelva amable con el ciudadano. Hay unos índices que se llaman el índice de caminabilidad de una ciudad, por ejemplo. Y para muchos, uno camina en un andén agradable o en un andén que esté, digamos, pavimentado con una piedra exótica. Pero no, ¿qué dice la gente que necesita para caminar? Seguridad, iluminación, un andén, digamos, que sea uniforme y sombra. Entonces, no tenemos que preocuparnos tanto a veces por la estética, sino por la funcionalidad de las cosas. Y ese índice de caminabilidad que se hace en muchos países, lo queremos empezar a implementar en Barranquilla para decidir cuáles son las mejores vías para caminar, dónde te puedes integrar al Transmetro, que hayan estaciones de Transmetro donde hayan parqueaderos de bicicleta para que la gente... O sea, será así como caminovías. Exacto. Vías para caminar. Obviamente se ha logrado mucho, desconocerlo sería obtuso, mezquino, en los avances de Barranquilla con las últimas administraciones. Óigame, pero es que reemplazar a un alcalde como Alex Char, usted es osado, usted es atrevido. ¿Ah? Sí, es un momento histórico para Barranquilla y es un gran reto para usted. Es un gran reto y una gran responsabilidad. Pero lo que yo... Si Alex Char tiene el 98% de aceptación, ¿usted aspira a lograr esos 2 punticos del 100%? Digamos que aspirar a llegar a ser en aceptación y digamos el amor que siente Barranquilla por Alex, que yo le he dicho siempre, Alex ya no es de Alex Char, Alex ya es de Barranquilla. Lo defendemos como si fuera nuestro porque él nos devolvió la capacidad de soñar. Lo que hay que hacer es asegurarnos de que Barranquilla trascienda. Y eso significa que ojalá la gente entienda y me acompañe en la labor, pero al final del día lo que necesitamos es seguir dándole
alegrías a la gente, reduciendo la pobreza aún más. La hemos reducido del 43 al 21, ahora hay que llegar ojalá al 14, al 15% en los próximos 4 años. Hay que soñar con grandes transformaciones de nuestro aparato productivo para que haya mejor empleo, para combatir la informalidad. Y la subnormalidad y la inequidad. ¿Quién lo descubrió usted, Alex Char? Porque usted era un muchachito de 28 años, ¿y qué pasó? Fíjate, Mabel, que te hago una aclaración. Barranquilla es la segunda ciudad que más ha reducido la inequidad en Colombia en los últimos 10 años. O sea, somos ejemplo de las ciudades capitales, porque hemos reducido la inequidad. La injusticia social, y se ha hecho a partir de la salud y de la educación, que son claves, indudablemente. Bueno, en esta transformación de Barranquilla usted fue determinante. ¿Cómo lo descubrieron? ¿Cómo lo jalaron? ¿Cómo lo vincularon? ¿Cómo vieron en usted esa vocación de servicio? Bueno, yo trabajaba fuera de Colombia. Tuve, digamos, la oportunidad, recién graduado de la universidad, de ir a trabajar a Estados Unidos, después a Asia. Después volví a Estados Unidos, renuncié y me devolví a Barranquilla porque me hacía falta mi hogar y mi ciudad. Y en ese momento, Elsa, que me había conocido en la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación, le dice a Alex: oye, Alex, interesante que conozcas a Jaime ahora que estás sumando gente a tu equipo. Y Alex le dijo: no, yo que voy a conocer a ese man. Y dijimos: bueno, dale una horita al almuerzo. Y fuimos a almorzar, y de esa horita pasamos de 12 del día a 8:30 de la noche. Fue toda una jornada, ya no de almuerzo, sino de trabajo, me imagino. Trabajo, sí. Y de coincidencia. Sí. Usted ha hablado, nos da la buena noticia, nos ratifica de qué manera Barranquilla ha disminuido esos índices de inequidad. Pero clave, generar más empleo, más desarrollo, que las empresas no se vayan, que se instalen aquí. ¿Qué va a plantearle a los concejales para coadministrar y generar incentivos atractivos para que los inversionistas nacionales y extranjeros se vengan a Barranquilla, o por lo menos a su área metropolitana también? Bueno, Barranquilla ha sido ejemplo en que hoy, por ejemplo, tenemos una tasa fuimos la única ciudad que redujo la tasa de desempleo cuando todas las otras ciudades la subieron. Es decir, tenemos un desempleo que ronda el 7 y algo por ciento, mientras todas las ciudades pasaron incluso hasta los 2 dígitos. Pero al mismo tiempo la tasa de participación subió, es decir, más gente buscó trabajo. La industria es la categoría que más ha sumado empleos a nuestro aparato productivo, así que la industria está llegando. ¿Cuál es el reto? Trascender y duplicar. Aumentar la marcha. Porque en materia comercial estamos bien. Barranquilla es un referente comercial no solo en Colombia, sino a nivel internacional. ¿Qué necesitamos ahora? ¿Qué va a hacer para eso? Mejorar la mano de obra. ¿Cómo? Necesitamos introducir el bilingüismo urgentemente en todos los colegios oficiales, una tarea que tenemos y vamos a hacer. Tenemos que darle la oportunidad a nuestros jóvenes de que tengan educación relevante a nivel técnico y tecnólogo. ¿Por qué? Porque hoy en día es más valorado en la industria creativa, de innovación, de desarrollo, un buen tecnólogo que un tipo con 8 años de educación formal en cosas. Exacto. Un programador que en 2 años se graduó gana más en promedio hoy que un abogado, que digamos, que una carrera de las humanistas de antaño. Entonces hay que migrar hacia esas nuevas categorías. Ahí toca usted un tema muy interesante, o nos lleva a plantear el tema de la economía naranja, liderada por el presidente Iván Duque. Además, Barranquilla es una ciudad tan creativa, con tanto luz, con tanto color, con tanta alegría, puede hacer grandes cosas a partir de esa propuesta. Si nosotros tenemos, por ejemplo, varios frentes. Uno es la creación del distrito de la creatividad y de la cultura, que es Barrio Abajo, hacerlo un pulmón de las industrias creativas, que eso es todo este tema de la economía naranja, que no es más nada que darle valor a la cultura y a la creatividad de nuestra gente, que es, como tú lo decías, uno de nuestros mejores activos. Es, por ejemplo, recuperar la posibilidad de disfrutar la Ciénaga de Mallorquín, la playa de Puerto Mocho, el tren turístico, es poder hacer viajes y contarle a la gente las hermosas historias de la isla Salamanca, que inclusive son contadas por Gabriel García Márquez. Es poder hacer de nuestro patrimonio cultural un estilo de vida y una manera de ganarse la vida. Hablar con Jaime Pumarejo, y lo he confirmado en estos minutos, es empezar a descubrir la magia de Barranquilla y todo lo que representa Barranquilla. Y se me vienen así una detrás de otras 3 preguntas. Inclusión, medio ambiente, los animalitos,
son temas que están muy de moda, pero es que el mundo va cambiando y transformando. Y otro, el ecoturismo. Empecemos con calmita. Inclusión. La inclusión no solo es para la comunidad LGBTI, es para los discapacitados. Ahora con el tema de los retornados, de la crisis migratoria, todo esto tiene que ver con la condición humana. ¿Qué plantea usted en ese frente, Jaime, cuando Barranquilla es recipiente depositaria de la crisis venezolana? Cuando Barranquilla está de todas maneras recibiendo el resultado de la paz en Colombia. Bueno, yo creo que todos los desplazados se vienen, además que como a Barranquilla le va bien, entonces todo el mundo se viene para acá. sí, nosotros tenemos un reto y es ser un buen vividero. Y eso significa, como tú lo dices, que somos un foco de atracción. Ahora tenemos la crisis venezolana y sentimos la migración venezolana. Y quizás nos damos cuenta de ella porque es gente que habla un poco distinto a nosotros, porque son fáciles de identificar. Pero, ¿de dónde son los barranquilleros? Somos de todo el Caribe y de toda Colombia y llegamos aquí en búsqueda de oportunidades. ¿Cuál es la diferencia? Que la migración del país hacia Barranquilla se daba poco a poco, gota a gota. Entonces era absorbida, se absorbía más fácil. Hoy se vino 100 y pico de mil personas a Barranquilla y nos abrumaron. Entonces, ¿qué hay que entender? Primero hay que enseñarle a la gente que viene a la ciudad que hay deberes y hay derechos. Es que hay que cumplir con los deberes para ser recipiente de los derechos, para tener, digamos, derecho a gozar de los servicios y la felicidad de ser barranquillero o ser un hijo adoptivo de Barranquilla. Eso quiere decir respetar nuestras normas, ser un miembro productivo de la sociedad. Pero también nosotros tenemos que entender que esta gente llega a veces en unas condiciones muy precarias, que no tienen, se bajan del bus y no tienen dónde dormir esa noche. Y que por ende tenemos que buscar una manera de que ellos puedan poco a poco pararse con sus propios pies, ser miembros productivos de la ciudad, pero que no pongan en jaque las instituciones, que no invadan terrenos, por ejemplo. Y que no opten tampoco por la violencia ni por el delito. Correcto. Que es el tema de seguridad. Eso es lo importante. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que hay que darle la mano a quien lo quiere, a quien la necesita y que poco a poco salga adelante. Pero entendiendo que, por ejemplo, tenemos que crear unos sitios donde ellos puedan temporalmente llegar y empezar a buscar trabajo. Albergues dignos. Albergues dignos, pero temporales. Correcto. Que al mismo tiempo entendamos que la crisis no se va a solucionar a corto plazo. No podemos simplemente esperar que esto se solucione y ellos se vayan algún día. Algunos nunca se van a ir. Entonces tenemos que trabajar para y van a seguir llegando más. Que se vuelvan miembros productivos de la sociedad. La inclusión. Hoy la ciudad se construye, se hace de otra manera, hay rampas, hay acceso, pero la inclusión es inclusive para la salud mental, para los... ayer entrevistaba a un joven ciego y el tema de la tecnología, por ejemplo en Transmetro. El braille soluciona mucho, pero qué bueno tener voces, escuchas, móviles que hablen y que guíen. Se piensa en una Barranquilla del futuro con todo esto, una Barranquilla donde una pareja de homosexuales decida tomarse de la mano y no se convierta esto en algo que considere la sociedad una agresión. ¿Cómo crear esa Barranquilla? Bueno, yo creo que la ciudad se crea en base de las libertades y se hace más fuerte. Lo que podemos ver es que nosotros hemos dicho en el tren del progreso cabe todo el mundo. Y si bien avanzará a veces más lento porque tenemos que asegurarnos que todo el mundo se monte, lo hace más sostenible a lo largo del tiempo, porque un tren donde dejamos a una parte de la población atrás, algún día será descarrilado, no tendrá fondo. Y el fondo de Barranquilla es que es una ciudad diversa. Barranquilla se crea, y lo he dicho yo siempre, porque es un sancocho de muchas personas que se cocinó y salió perfecto, pero no tiene una sola identidad. Barranquilla es de muchas personas, es de muchas identidades, es de muchas culturas. Claro, además recibimos migraciones de todo el mundo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Exacto. Las olas migratorias y hoy somos una mezcla de turcos, de alemanes, de árabes, de chinos, de españoles. Ahí también cabe un tema de mucha vigencia y es el ecosistema y la tolerancia. Ya sabemos que hay centros comerciales donde acogen a las mascotas. Entiendo, me contaron que usted plantea un paseo por el río, organizar un paseo por el río Magdalena. Hoy el malecón, donde usted construyó ahí el centro de eventos, es lindo, es cemento, es villa, son murales, es río y al fondo el mar, pero
cómo adentrarnos más hacia esas zonas lacustres que tenemos ahí cerquita, ahí de vecinos con el Magdalena. Bueno, lo primero es recuperar ambientalmente los caños y la ciénaga de Mallorquín. Tenemos un proyecto importante con eso, porque tenemos que hacer nuestra parte con el tema del medio ambiente y recuperar algo que es nuestro y que es hermoso. Y segundo, tenemos dos proyectos. El primero es recuperar la ciénaga dejando de vertirle aguas hervidas y haciendo las plantas de tratamiento y vertiendo en el río Magdalena cuando son aguas tratadas. Tenemos el proyecto de hacer ahí un gran ecoparque que es digamos, imagínate un paseo peatonal y de bicicleta entre la playa y las flores. 5 kilómetros de estructuras palafíticas donde tú puedes tener miradores turísticos, donde puedes tener restaurantes, donde el barranquero puede disfrutar. O sea, eso es avanzando allá más del malecón, ¿verdad? Mucho más en las flores, en la ciénaga de Mallorquín. También tenemos la propuesta de recuperar el tren turístico y de la playa de Puerto Mocho, que entre otras es la playa más linda y más limpia del Atlántico. Y además nos permite ese encuentro del río y del mar, que es nuestra esencia, bocas de ceniza. Bueno, ahí está cerquita el Puerta de Oro. Usted lo hizo realidad. ¿Cómo fue esa historia? Porque todo el mundo decía, no, hombre, eso no se va a poder aquí, ese centro de eventos aquí. Y usted lo consiguió. ¿Cuánto tiempo fue? ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo logró los recursos? Esa gran obra que hoy nos permite ser epicentro de muchas actividades industriales, agrícolas, musicales, de gastronomía. Cuando llegamos, o digamos en esa época, Elsa era alcaldesa, pero el proyecto lo empezamos, digamos, a trabajar desde antes. Y fue una iniciativa de la Cámara de Comercio, pero digamos que fue un proyecto muy atormentado. Tenía, ¿por qué? No sé, como que no despegaba. Ajá. Y era tan grande que a la gente pues le daba cierto temor y nunca tuvo la plata. Había algo de incredulidad también. Había incredulidad de que fuéramos capaces de hacer eso. Y digamos de pronto de cómo había que juntar tantas cosas para que saliera. También se hablaba mucho de dónde debería hacerse, pero al final lo que hablábamos con Elsa y Alex, hay que hacerlo. Entonces yo llegué ahí y en ese momento era un lote que entre otras le debíamos, no habíamos ni siquiera terminado de pagar, y fuimos inventándonos maneras de crear confianza. Primero, por ejemplo, pusimos la sala y las oficinas en una estructura temporal para empezar a invitar a la gente y a invitarla a soñar. Y hacíamos ahí eventos, hacíamos juntas, invitábamos a las juntas gremiales, invitábamos a personas. Convenciendo a la gente. Mostrándole, mira, es que esto es lo que podemos hacer. Luego el gobierno nacional, me acuerdo una vez que con Elsa y con Segebre estábamos consiguiendo una parte de lo que faltaba en el Ministerio de Comercio y nos dieron un buen ajiaco y nos dijeron, bueno, es que ustedes quieren construir un Mercedes-Benz y aquí hay plata, es para hacer un Renault. Entonces tienen que bajar las especificaciones del centro de eventos. Y nos indigestamos un poquito, pero nos cayó mal el ajiaco, pero les dijimos, mira, danos la plata del Renault, que nosotros veremos cómo construimos el Mercedes-Benz, porque es que Barranquilla se merece hacer un ícono que transforme la ciudad, que transforme el río, que transforme la manera como ven los turistas internacionales. Cómo nos conectamos con el río. Y uno lo ve hoy en el malecón. Bueno, el malecón hace parte del centro de eventos, es todo digamos, como una estructura que nos llena de orgullo. Hoy las familias hacen la Navidad, el carnaval con la abuelita, con el gatico, con el perrito. Hay en el malecón. Hablando de animalitos, ¿cuántos perritos tiene usted? Bueno, yo he tenido varias mascotas durante mi vida. Ahora mismo tenemos... ¿Su vida que es de cuántos años? Mi vida. ¿Su vida que ha sido? 38 años. 38 años. ¿Cuántas mascotas hay? Bueno, he tenido bastante, porque he tenido perros, he tenido como 3 perros. En la finca teníamos 2 más, después tuvimos 2 más. Pero los regalas, se le mueren. No, ya se mueren por edad. Caballo, perro. Sí, gato, que adoptamos un gato. Acabamos de adoptar 2 perros. Y estaba Junior quedando campeón, entonces le pusimos Julio noveno y Junior. Sí. Y se quedaron así. Así están, Julio noveno y Junior. Están digamos, en la oficina. Son los perros que cuidan ahí la oficina, que están creciendo con un hermanito, y ahora sí los vamos a llevar digamos, a su hogar final. Pero también muchas mascotas, la verdad es que a mí me encantan los animales. ¿Y por qué le gustan los animales? Bueno, porque son seres vivientes que lo acompañan a uno, que le dan alegría.
y al mismo tiempo lo que he descubierto es que a raíz de conversaciones con los animalistas, mi hermana, por ejemplo, es una animalista empedernida. ¿Cuál de las dos? Chibi. Es una, sí. Es una animalista empedernida, y lo que ha venido mostrándome y lo que he aprendido es que los animales necesitan nuestra ayuda también. Entonces hemos avanzado ya, tenemos unas unidades como unas ambulancias que van desconectando, pero también prestando primeros auxilios. Pero ahora tenemos que construir el centro de bienestar animal y tenemos que construir una política para que la gente entienda que esos son seres vivientes y sintientes y que tenemos que respetarlos así como nos respetamos entre nosotros. Y hay que hacerle llamado: no compre votos, no venda el voto, pero tampoco compre animales. Adopta, es lo que hay que decir, es lo que hay que decir. Bueno, y todo el mundo estará diciendo: hombre, esta mujer, pero ahí Jaime Pomarejo y no le habla de la campaña y no le habla de cómo es el asunto, y ya estamos cerquita y viene el 27 de octubre. ¿A usted no le parece esta campaña? Se lo digo sinceramente, a mí me parece aburrida. Yo quisiera echarle pimienta y sal. Quienes le siguen a usted en la competencia no logran rebasar, o mejor dicho, suena grosero, pero es que no le dan ni por aquí. ¿Por qué no podemos encender un debate? ¿Qué pasa? ¿Qué piensa usted, por ejemplo, de Diógenes, de Rafael y de Toño Borges? Yo creo que Barranquilla está en un momento donde tiene las cosas claras y donde nosotros no nos hemos dormido en nuestros laureles. Yo llevo más de 365 días haciendo campaña. Haciendo campaña en el sentido de ir a los barrios y diciéndole: oigan, ¿qué quieren ustedes para la próxima Barranquilla? Llevo 12 años acompañando a Alex desde el 2007, aprendiendo y preparándome y estando listo, creyendo que me he preparado para asumir el reto de decir: hombre, ahora yo quiero llevar la bandera de todos, porque esta Barranquilla no es ni de Jaime, ni de Alex, ni de Elsa, ni de Pedro, es de todos nosotros, y hemos construido un plan de gobierno. Entonces, de pronto para ti ha sido aburrida, pero yo te cuento que para mí ha sido muy movida. Porque no, usted se nota que... No, yo digo para la gente, quisiera ver más debate, con lo que se estila. El debate existe porque es un debate con la gente y estamos debatiendo ideas y hemos logrado presentarle una visión, hombre, que le ha gustado a la gente. Entonces, yo creo que lo que hay es una contraposición de posiciones en donde nosotros le presentamos... Y de ofertas para Barranquilla. Nosotros le presentamos a Barranquilla la continuidad de lo que se ha hecho bien, pero con una base, y es, Mabel, lo siguiente: sabemos que se ha hecho mucho, pero falta mucho por hacer. Sabemos que en 11 y ahí años, es donde entra Pomarejo. Sabemos que en 12 años no se termina de hacer lo que se dejó de hacer por tantos años, y que Barranquilla hoy necesita nuevos retos y nuevas transformaciones, y que estamos listos para hacerlo. Y como lo decías tú, yo tengo el reto no solo de suceder a Alex, si Barranquilla me da la oportunidad y ser el próximo alcalde. Tengo el reto de ser el próximo alcalde, pero tengo que en muchos aspectos superar a Alex, porque la Barranquilla de hoy nos da la oportunidad, la que él nos entrega, nos da la oportunidad de soñar en que podemos transformarnos aún más. Y yo he sido testigo, bueno, de su trayectoria. Los barranquilleros, los periodistas lo hemos visto, pero en los últimos meses usted empezó, inclusive alcanzó a esperar a la gobernación hace 4 años, no se dio ser candidato finalmente, pero entonces lo veían en el Picó, con el Junior, en las calles, en el Bordillo, decían, no, hombre, este man, no, este peladito pupi de allá del country, no, pero usted terminó convenciendo a la gente, y hoy su discurso y su praxis sobre todo es de autenticidad, de un barranquillero que se lo conoce todo, que es práctico, que es dúctil, que es maleable, que es sencillo y que no tiene poses de arrogancia ni de prepotencia, sino uno lo ve a usted compartir con la bola de trapo, pero también con el que juega billar, con la cerveza, con el carnaval. ¿Cómo ha sido esa transformación de ese ser humano barranquillero que de pronto iba camuflado y que hoy solo los detractores y los que se asustan con su triunfo están diciendo: mira, peladito que salió del country y ahora quiere ser alcalde? ¿Qué responde? No, yo creo que lo que había era una desconexión entre mucha gente que no me conocía y luego ya darme a conocer. Porque lo claro es que nosotros somos miembros de un equipo, que jugamos para un equipo en el cual Alex era y es el alcalde, y yo era simplemente el gerente de ciudad, es decir, yo ayudaba a que técnica
mente a que el plan de desarrollo, a que el plan financiero, a que los proyectos salieran adelante. Mi rol no era ser visible. Yo me disfrutaba mi vida y mi espacio privado de una manera, pero el alcalde es el que comunica, el alcalde es el que sale adelante. Y por esa razón, muchos no me conocían. El que me conocía sabía cuáles eran mis cualidades, mis virtudes y mis defectos. Así que yo no me he transformado, simplemente me ha tocado ser más abierto y más Yo visible. creo, ¿sabe? Que lo que le hemos descubierto, porque usted no se mostraba mucho, no era muy pantallero, pero el alcalde siempre que necesitaba reforzar algo de ciudad, recurría a usted, y uno empezó a descubrir que Jaime Pumarejo no solo conoce, sino que se sabe en cifras, se sabe a Barranquilla, y por eso fue nombrado gerente de ciudad. Pero usted eso no lo recoge del suelo. Su abuelo, hablemos de su abuelo, de su papá, alcalde nombrado por decreto. Usted va a ser escogido, si lo quieren los electores, por votos. Y su abuelo, uno de los liberales que más le sirvió a esta región caribe. Sí, mi abuelo es un fenómeno de otra época. Digamos, Alberto Pumarejo, en los años 30 y un poco antes, dio esa batalla liberal para que retornara el liberalismo a Colombia, y con Olaya Herrera fue, digamos, ministro y lo acompañó durante mucho tiempo. Luego fue ministro Alfonso López Pumarejo y le dejó un legado a Barranquilla y al Atlántico en obras concretas. Por eso el Caribe se rehusó a ponerle, por ejemplo, el nombre Laureano Gómez al puente. Oiga, si eso fue decreto, eso fue decisión, y vamos a tener, y usted se lo va a estrenar, nuevo puente, uno de los más hermosos de Sudamérica, y se va a seguir llamando el puente Pumarejo. Sí, yo creo que por fin le vamos a poder dar el honor que se merece ese nombre y esa lucha que tuvo mi abuelo durante décadas para poder construir el puente, así como luchó para poder hacer Bocas de Ceniza, el puente y el puerto. No investigué mucho, pero usted alcanzó a conocer a su abuelo. No, nunca lo conocí. Aprendí de él a través de mi abuela. Que le echaba todos los cuentos, toda la historia. De mi tía Nena, Elena, que me echaba. Nena Pumarejo, correcto. Entonces ahí aprendí de él y de muchas personas que hoy me encuentro en la calle y me hablan de él. Pero sí, fue un gran estadista y digamos un gran barranquillero. Eso es lo que aspira uno a hacer. Esas épocas que hoy sentimos que han regresado, donde uno le daba más a la ciudad de lo que la ciudad le daba. Veo cuando habla de sus ancestros, el periodismo me ha permitido un poco ser, digamos, perceptible. Se emociona bastante, le toca la fibra del barranquillero y sobre todo del descendiente de ese gran hombre que fue Pumarejo. Sí, tiene unos zapatos muy grandes que llenar, pero además evoca una época que yo siento que es similar a la de hoy, donde Barranquilla se disponía a soñar y a imponer tendencia, y donde las cosas pasaban. Yo recuerdo hace poco el presidente del Grupo Éxito dijo en un discurso: si yo tuviera 18 años yo me iría a vivir a Barranquilla, porque ahí se están creando futuros. Y eso lo llena de orgullo y le hace a usted ser más consciente del gran compromiso que tiene. Su papá fue alcalde en el año 89. 89, usted estaba chiquitico. Primer alcalde por elección popular. El primero por elección popular, claro. Y usted ahora va a ser elegido. Seguramente, pórtense bien el 27, les dice Jaime Pumarejo, voten bien. ¿De su papá lo recuerda en la alcaldía? Bueno, yo tenía 8 años, así que digamos que mi padre, para mí, mi recuerdo de padre es un padre que trabajó toda la vida en el sector privado, que era un emprendedor y un empresario, y que le propusieron entrar a la vida pública o digamos, volver a la vida pública, porque él fue concejal muchos años antes de que yo naciera, y lo hizo con mucho empeño, con mucho cariño, y dejó obras que todavía uno, bueno, la Vía 40, calles. la Cordialidad, sí. Se atrevió a hacerlo. Se atrevió y las hizo, y además muchas otras cosas, pero lo bonito es encontrarse con gente en la ciudad que te dice: oye, yo me acuerdo de tu papá, qué gran persona. Le decían Contravía, porque siempre iba en contra iba en contra de lo que él consideraba que no era bueno para la ciudad. Entonces, en una época de turbulencia política, él alzó la mano y fue un faro. Me queda ese recuerdo de joven, porque desafortunadamente cuando yo tenía 26 años, él murió, y cuando él muere, yo creo que jamás pensamos
que yo iba a estar en esto. No estaba en esos planes No entonces. estaba en los planes. Para nada. No, jamás. A su papá le decían contravía, de mal genio, ¿ah? Sí, también. De muy mal genio, muy recio. Además que con esa mirada, los ojos de él verdes eran más intensos que los suyos. Y bueno, yo lo recuerdo en los pasillos del Heraldo al lado de su tío el Puma con el tema de el Junior. Contravía le decían a él, y a usted le están atribuyendo cosas que la gente es injusta, ¿verdad? Lo de las fotomultas, porque dicen que Jaime Pumarejo fue el que inventó las fotomultas y que entonces, por eso es que estamos enculebrados con la fotomulta. Sí. Desvirtuemos eso. Bueno, no hay nada más. La propaganda. Claro, clarito, digamos la verdad. Sí, la propaganda es, digamos, la propaganda política busca endilgarle a tus enemigos sus falencias. Y la verdad es que las fotomultas fueron creadas el último semestre de la administración de Honeybird. Yo fui secretario de movilidad en el 2011, finales, 2012, cuando ya se había implementado el sistema. ¿Qué hice yo con las fotomultas? Mabel, como director de concesiones me senté con los concesionarios y logré reducir el valor que le cobraban a la ciudad. Y lo hicieron con mucho gusto, del 50% al 31%. Somos la ciudad que menos le cobran los privados por operar, mantener e instalar el sistema de fotomultas. Es que a Dios lo que es de Dios y a Jaime lo que es de Jaime. Usted fue el hombre que logró demostrarle a Barranquilla que lo que Char prometía de desmontar las concesiones se hacía. Fue una cosa, un costo político grande. Costo político y personal alto. Sí. Me acuerdo que duré... No lo creían, recurrieron hasta el ejército. Así es, tuvimos que denunciar muchas cosas. Tuve que, bueno, hasta pensar en reforzar mi seguridad. Yo tenía 26, 28 años. Tocaron muchos bolsillos. Tocamos bolsillos, e intereses y egos y se logró. Y logramos recuperar las finanzas de la ciudad, fortalecer la ciudad, darle institucionalidad. Entonces, al revés, yo creo que nuestras actuaciones han sido siempre en pro de la gente, y por eso lo puedo decir con mucho orgullo que hoy Barranquilla está mucho mejor y que no hay nada más lejano a la realidad que tratar de endilgarme fantasmas del pasado a la actual administración, que lo único que hemos hecho es limpiar el desastre que nos dejaron y recuperar las finanzas del distrito. Así es. Vamos al tema de las mujeres de Jaime, que son varias. Usted está como en un matriarcado. Sí, así es. Yo tengo su mamá, una mujer excepcional, una tía como Rosario, la pintora, sus dos hermanas, una cartagenera, Silvana Puello, que es su esposa. ¿Y cómo van a ser las mujeres en su gobierno? ¿Y qué esperan las mujeres comunes y corrientes de Barranquilla? Las que bailan en la Vía 40 en el carnaval, las que tienen que lavar ropa ajena, las ejecutivas, la barranquillera. ¿Qué puede esperar de un hombre como usted? Bueno, yo creo que está rodeado de mujeres. Las mujeres y en general, digamos, todo aquel que quiera trascender encuentra o podrá encontrar en nosotros una mano amiga. Hablábamos de que el empoderamiento femenino empieza por ejemplo, darle la oportunidad a las mujeres que se valgan por sí mismas, que entiendan que no necesitan de más nadie para salir adelante, que a veces muchas mujeres se quedan en la casa recibiendo un abuso físico o psicológico simplemente porque sienten que no pueden salir de su casa y valerse por sí mismas. Entonces queremos que el respeto sea mutuo, y cuando una mujer es empoderada nos obliga, lo digo en los barrios, nos obliga a nosotros hasta ponernos en forma, a tratarlas mejor, a ser buenos esposos, y eso significa igualdad y empoderamiento. Al mismo tiempo hay muchas mujeres talentosas que hay que seguir dándoles la oportunidad en el deporte, en las posiciones públicas, en la empresa privada, y hoy yo creo que tenemos que inclusive dar un salto más allá, porque hoy ya no somos, digamos, hoy cada quien es una persona que tiene sus decisiones. Hay mujeres que quieren ser hombres, hombres que quieren ser mujeres. Es decir, la inclusión significa que cada persona encuentre la manera de cumplir sus sueños sin que nadie se lo pueda negar, siempre y cuando ella no transgreda, digamos, la libertad de otros. En los grandes gobiernos, inclusive en Bogotá, estamos viendo transgénero que hacen parte de gabinetes y de grandes posiciones. ¿Podría considerarse la posibilidad en su gabinete? Sí, yo creo que si es talentoso, ahí está. Lo importante es que las personas tengan talento, tengan ganas y tengan el mérito.
no importa quién y cómo sea, no tener a alguien por cumplir una cuota y decir, ahí está mi foto. Entonces yo tengo a alguien de la minoría y me tomo una foto. No. Ni el negro, ni el LGBT. No, lo que necesitamos es que las mejores personas lleguen. Hablando de género, su primer hijo quiere que sea niño o niña, a ver, ¿y cómo va eso? No, yo no sé qué quiero que sea. Quiero que salga sano y que ojalá reciba mucho amor y sea un buen ciudadano y sea un buen hijo o una buena hija y no nos cause tantos dolores de cabeza. Ya con eso me sentí bien. ¿Y usted le generó muchos dolores de cabeza a su mamá y a su papá? Más a mi mamá. ¿Por qué? Porque yo era el tercer hijo de mi padre. El menor. Ya él había hecho carrera. Yo era el único hijo de mi madre, entonces ella asimilaba un poco las travesuras de otra manera, pero en general, bueno, uno comete errores, ¿no? Siempre, toda la vida. Solo pide que su hijo que va a venir, me imagino, cuando ustedes lo decidan y cuando Dios quiera también, pero que no le dé dolores de cabeza. No, me los va a dar, pero que sean dolores de cabeza transitorios. ¿Por qué una esposa cartagenera y una barranquillera no le han reclamado eso? No, jamás. Yo creo que... El Caribe es uno solo. Sí. No, no sé, me enamoré de una cartagenera que conocía hace mucho tiempo, pero no la había vuelto a ver. Nos volvimos a encontrar y coincidimos en gustos, coincidimos en pasiones y bueno. Y en estilos de vida. En estilos de vida. Un tanto diferentes, ¿verdad? Sí, siempre. Complicados. ¿Por qué no tiene reloj? No sé, no me gusta tener nada en las manos, no sé. ¿Bicicleta o moto? Porque lo he visto en el tema de endura. ¿Qué es endura? Enduro es un deporte donde uno, digamos, sale y hace trochas, escala piedras, montañas, se mete en ríos con una moto que es específica para eso, como una moto como de motocross. ¿Y eso desde cuándo? Bueno, hace un par de años lo empecé a hacer. A mamá y Herbert no le tocaron esas locuras. No, a mí no me dejaban montar moto. Entonces ya cuando yo pude con mis propios medios comprarme una moto, me compré una moto y a Silvana, entre otras mi esposa, le encanta. Entonces hemos hecho paseos de días y semanas en moto. Hemos llegado hasta Ushuaia, hasta el sur de Argentina, el punto más sur ¿Saliendo de dónde? En esa época, ese día salimos de Chile y hicimos 22 días por todo el sur. Vieron que sí son diferentes, estilos de vida diferentes. Va a ir al despacho mire, yo también me vine de tenis. ¿Cuántos tenis tiene? Yo creo que... ¿Hace cuánto no usa zapatos de cuero? Bueno, este tenis es de cuero. No me venga mamá gallo, de negro y marrón del tradicional. Muy poco. Bueno, cuando estuve un ratico en el ministerio, usaba Oiga, ¿y cuánto zapatos. tiempo estuve en el ministerio? 2 meses. ¿Y cuántos vestidos compró? Yo tenía 3 y cuando me los puse me di cuenta que uno era el único que servía porque los otros ya estaban muy barro. Muy llevados. Entonces, y no estaba, ya tenían 3 botones, ya. Entonces me mandé a hacer unos. Y cuando se da el problema de que a mí me dicen, hombre, tu partido peleó con el gobierno. Peleó con el gobierno y a mí me tocaba casi que o renunciar al gobierno o renunciar a mi partido, a mi grupo político, a lo que me había llevado allá. Yo dije, en uno llevo 2 meses y en el otro llevo 8 años construyendo esta Barranquilla. Con mi partido. Entonces lo primero que se me vino a la cabeza fue, oye, yo me acabo de mandar a hacer un poco de vestidos y ni siquiera los he pagado. Y publicó un trino que decía que hacía remate o los vendía. ¿Dónde están? ¿Qué lo hizo? ¿Los vendió, los regaló? Bueno, regalé algunas corbatas, un par de camisas, pero los vestidos me quedaron ahí y fíjate que después me invitó el gobierno de Inglaterra a ser parte de sus jóvenes líderes como socios ¿Y le sirvieron? Y me sirvieron, duré un par de semanas allá en Londres con mi saco y mi... ¿Le servirán esos sacos, esas corbatas para cuando vaya a visitar ministerios, a abogar por Barranquilla, a las cumbres de alcaldes o va a renovar el vestuario? No, sirven, hay que sacarles el jugo porque no los pude usar mucho. No me dijo cuántos zapatos tiene. No tengo muchos, ¿sabes? Tenis tengo 6, 5 que uso todos los días casi. Estos tenis específicamente he tenido el mismo modelo ya casi por 8 años. Cuando se me daña uno, compro otro. Le gustan mucho. Son muy cómodos. ¿Esos son los mismos con los que va al estadio a ver el Junior? Sí, Hablemos del Junior, una pasión en su familia, una pasión como barranquillero.
vamos para la 10ª. Por ahí tenemos que pasar. El Junior, yo creo que tengo un amigo que dice siempre que cuando el Junior gana, uno baja y se encuentra el portero del edificio y tiene dice el ponqué en la cara, la felicidad, y habla del Junior. Es que el Junior va bien. Cuando el Junior pierde, ese Junior tuyo o tu Junior, pero al mediodía ya uno hizo las paces con el equipo. El Junior es una pasión que nos une y que además nos invita a soñar a los barranquilleros. Como buen barranquillero, carnavalero, arrebatado, usted ha dicho que va a ser de Barranquilla una eterna verbena. ¿Cómo es eso? Bueno, hablando del tema de industrias creativas que mencionábamos antes, Barranquilla tiene un importante desafío o potencial turístico, y es usar el carnaval para que la gente pueda venir y quedarse y disfrutar de Barranquilla. La gente quiere venir a ver el carnaval, pero no puede venir esos 4 días solamente. Entonces tenemos que hacer que los hacedores del carnaval y nuestra oferta cultural esté los 365 días del año. Por eso proponemos varias estrategias. Una, y la más visible, es crear la caseta del carnaval, que es un espacio donde los 365 días del año, visitantes internacionales, visitantes nacionales e inclusive nosotros podemos ir a ver una muestra del carnaval, podemos comprar artículos del carnaval, podemos darle dignidad al hacedor del carnaval por mucho más de esos 4 días. Y sobre todo que sería no solo para Barranquilla, sino para Calapa, que nutre el carnaval de Barranquilla, para el sur, para del Atlántico, para Soledad. Pueblos ribereños del Magdalena y el Bolívar. Que con sus costumbres nutren ese carnaval anfibio, que es nuestro, de Monpós, que vienen de Bolívar. Jaime, nuestro himno dice: Barranquilla sabe cantar y sobre el yunque trabajar, martillar. Eso es lo que somos nosotros. Es una apología al trabajo. Barranquilla se divierte, rumbea, pero también trabaja. Creo que eso se va a ratificar en su mandato, hombre, y que los amigos del interior, mejor conocidos como cachacos, entiendan que dice, esos costeños flojos, costeños. Uno tiene 4 días de carnaval, hay un pre, pero ellos creen que pasamos el año divirtiéndonos. Sí lo hacemos también, pero nos divertimos trabajando. Además, que vengan ellos a romper pico como un obrero barranquillero a las 12 del día en el Murillo o en la Vía 40. Jaime, muy amable, sus últimos segundos hablando claro, clarito, ¿qué diría cuando ya la gente está pensando en que viene el 27, hay que votar y elegir el reemplazo de Alex Chara? Bueno, que Barranquilla nos pertenece a todos, que este tren de progreso que inició hace muchos años a ser jalonado necesita de nuestro esfuerzo y de nuestro concurso, y que cada uno de nosotros podemos echarle una paladita de carbón a ese motor para que avancemos y nadie se quede atrás. Y por eso los convocamos a que salgan a votar, a que nos acompañen, a que este tren no se detenga y que le demostremos a Colombia y al mundo que Barranquilla es imparable por la calidad de gente que tiene y por los sueños que nos proponemos seguir cumpliendo. Muchísimas gracias. Claro, clarito, con Jaime Pumarejo Haynes. Sus apellidos, muestra de lo que es Barranquilla, multicultural, extranjera, cosmopolita, de puertas abiertas. Muy amable. Muchas gracias. ¿Le puedo decir ya al alcalde? Bueno. Gracias, ¿eh?